Éxodo 22. Más leyes para dirigir a los jueces. A leyes sobre propiedad personal y restitución. 1 a 4. Restitución requerida en casos de hurto. Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Cuando alguno hurtare buey u oveja. El mandamiento en contra del hurto ya estaba declarado en los 10 mandamientos, Éxodo 20:15. Aquí se dan principios más específicos a los jueces, para que puedan aplicar estos principios en la vida diaria y en la administración de justicia entre el pueblo de Israel. Y, lo degollare o vendiere, hay una pena más dura por esto, ya que dicha acción presuntamente muestra una intención deliberada de hurtar. Col. B. El ladrón hará completa restitución. La ley de Moisés no mandaba a una persona a la cárcel por robo. En lugar de ello, se requería que el ladrón hiciera restitución de lo que robó, además de una penalización adicional. Y, en este pasaje, la penalización podría oscilar entre el 500%. Por aquel buey pagará 5 bueyes, y el 200% pagará el doble. La razón por la que la penalización era 5 veces mayor en el caso de hurtar un buey era porque probablemente un hombre robaba los medios de supervivencia de otro hombre. El principio se extendería al tomar cualquiera de los implementos de arado o cultivo de un hombre. Kaiser. 2. Esto puede considerarse como un enfoque positivo para el castigo de los delincuentes, al ponerlos a hacer una restitución productiva y a compensar a las víctimas de su robo. Estos principios a menudo se ignoran en la administración de justicia moderna. 3. También son, como principio, ignorados en muchas vidas cristianas. Este capítulo está lleno de restituciones, de las cuales hay muy poco en la vida cristiana ordinaria. Tratamos de reparar el daño causado a otro con una extraordinaria cantidad de cortesía, pero somos reacios inequívocamente a confesar con franqueza que hemos hecho mal y a reparar adecuadamente el acto o el discurso. Meyer. C. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si la persona era incapaz de pagar lo que había robado, el ladrón era vendido como un trabajador de contrato, y el dinero de la venta se destinaba a la víctima. D. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El dueño de la propiedad tenía el derecho de proteger su propiedad utilizando la fuerza, pero solamente con fuerza razonable. Se asumía que si era de día entonces el dueño de la propiedad tenía la capacidad de defenderse sin recurrir a la fuerza letal. Y es típico de las leyes misericordiosas de Israel que aún los ladrones tuvieran sus derechos. Col. 2, 5 a 8. Aplicaciones adicionales de los principios de restitución. Si alguno hiciere pastar en campo o viña, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego, y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie, o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces, para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Si alguno hiciere pastar en campo o viña, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. El dueño de un animal era responsable del pastoreo de sus animales. Estaba obligado a respetar la propiedad de su vecino, las tierras de pastoreo. Y los hombres son tenidos por responsables, no solamente por el mal que hacen, sino también por el mal que ocasionan, aun cuando ellos no hayan diseñado a propósito el daño del cual se les imputa. Kaiser. 2. Hacemos daño a otro no solo por lo que hacemos o permitimos que se haga, sino por lo que dejamos de hacer por descuido. Meyer.
B. De lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Este era un castigo justo, y lo suficientemente significativo como para darle a un granjero una razón para no permitir que sus animales pasen de manera descuidada y destructiva. Y estas leyes también comenzaron poniendo énfasis en la culpa del descuido. La verdad enfatizada es que ningún hombre debe vivir su vida sobre la base del egoísmo o completamente solo, y que el mal infligido al prójimo por el prójimo en el ámbito material se convierte en pecado contra Dios en el ámbito moral. Morgan. C. El que encendió el fuego pagará lo quemado. También se requería restitución en casos de vandalismo o negligencia necia, incluso si uno se quedaba con la propiedad de otro. El sistema legal mosaico tenía una alta visión de la responsabilidad personal, incluso con la propiedad de otros. Y esto se traduce a una apropiada preocupación de la propiedad de los demás en la actualidad. Un cristiano, si choca de reversa el auto de otra persona, ciertamente dejará una nota y reparará el daño. Un cristiano tendrá un seguro adecuado que le garantizará poder compensar la pérdida de otra persona. 2. Si alguien te da algo para guardar, tú eres responsable de ello como un administrador o gerente fiel. Este principio también incluye lo que Dios nos da para administrar o manejar en su nombre. De pagará el doble. La restitución se pagaba de acuerdo con una cantidad o porcentaje predeterminado. No se dejaba al capricho de la víctima ni del juez. 3. 9 a 13. Más aplicaciones para el principio de restitución. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio, y no pagará lo arrebatado. A. Sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, en la ley de Israel, un propietario no perdía la propiedad simplemente porque el objeto se perdía. Si otro encontraba el objeto y el propietario lo reclamaba, siguiendo una disputa, debía ser decidido por los jueces. Y, se ha perdido un objeto. Más tarde, el propietario ve un objeto similar en posesión de su vecino y lo reclama como suyo. Aparentemente, los israelitas no seguían la máxima anglosajona de, el que se lo encuentra se lo queda. Un objeto perdido seguía siendo posesión del propietario original, quien puede reclamarlo a la vista. Col. B. La causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. Si había una disputa sobre la pérdida de propiedad, los jueces escuchaban pruebas, investigaban y decidían quién tenía razón y quién no. La parte culpable tenía que pagar una doble restitución, ya fuera el acusado o el demandante. Había un precio por falsas acusaciones o demandas. Y, delante de los jueces, en hebreo, los dioses, así se llamaba a los jueces, sobre todo si eran buenos. Salmo 82, 6. Y la sede de la judicatura es llamada lugar santo. Eclesiastés 8:10. C. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie. Esta ley consideraba la situación cuando sucede algo sospechoso, un animal al cuidado de otro moría, era estropeado, o fuere llevado. Pero esto ocurría sin que hubiera testigos, sin verlo nadie. ¿Se aceptaría el testimonio del acusado en tales casos? De juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará. En tales casos el dueño del animal era obligado a aceptar el testimonio de juramento del acusado, salvo que existiera evidencia que diera duda razonable de la veracidad del imputado. Y este principio es el fundamento de nuestra idea de que un hombre es inocente hasta que se pruebe lo contrario. En este caso, el juramento del hombre se consideraba como verdadero a menos que se pudiera encontrar evidencia de lo contrario. 2. Le traerá testimonio.
Presentar el cadáver demostraría que, si bien el pastor no pudo evitar la matanza, estuvo lo suficientemente alerta como para detener la devoración de la presa. Col. Y su dueño lo aceptará. Aunque el dueño del animal sufría la pérdida, no se le permitía compensar la pérdida acusando y ganando daños y perjuicios contra una parte inocente. Él debía de aceptar el resultado, aun cuando la justicia lo dejara sin compensación. Y hay un pensamiento paralelo en el Nuevo Testamento, que los creyentes deben evitar llevar las disputas legales que haya entre ellos a los jueces seculares. Deben permitir que la Iglesia juzgue el asunto. 1 Corintios 6, 1, 8. 4. 14 a 15. Principios de restitución aplicados a la solicitud y otorgamiento de préstamos. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo, y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo, los principios de responsabilidad y restitución también se aplican a pedir prestado y prestar. B. Estando ausente su dueño. Si el dueño estaba presente, se asume que si el propietario estaba con el animal o la herramienta, o lo que fuera, cuando lo usaba otro, el propietario era responsable del cuidado y uso del objeto mientras estaba en su presencia. Si el propietario no estaba presente, el prestatario era el responsable. C. Deberá pagarla. Este era el principio simple destinado a guiar a los jueces. La parte culpable deberá pagarla. Debían hacerse distinciones según la equidad y la justicia, no simplemente compensar a quien sufrió una pérdida. A veces se sufre una pérdida y nadie tiene la culpa. B. Leyes morales y ceremoniales. 1. 16 a 17. El remedio para el sexo antes del matrimonio. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada, y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada. Algunos afirman que este pasaje no prohibía las relaciones sexuales prematrimoniales, pero lo prohibía, o al menos lo desalentaba enérgicamente, en la práctica, porque requería que un hombre se casara o mantuviera a la mujer con la que tuviera relaciones sexuales prematrimoniales. Y doncella, la palabra hebrea, betula, era una joven soltera de la que se asumía que era virgen. Kaiser. 2. Engañare a una doncella. En hebreo, persuadirla con palabras bonitas, que enloquecen a los necios. Ta'at. B. Deberá dotarla y tomarla por mujer. Esta ley enfatizaba el principio de que no había tal cosa como sexo casual. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento declaran que las relaciones sexuales tienen consecuencias duraderas. 1 Corintios 6, 15-16. Y esta era una ley sumamente sabia y humana, y debe haber operado poderosamente contra la seducción y la fornicación, porque la persona que pudiera sentirse inclinada a aprovecharse de una mujer joven sabía que debía casarse con ella y darle una dote. Clarke. 2. Esta ley animaba tanto a hombres como a mujeres a valorar la virginidad de una mujer. Dado que un hombre ha tomado a una joven sin pagar el precio de desposarla, ahora debe pagarlo, pues ¿quién más pagará ahora? Cole. No es que la virginidad del hombre no tuviera valor o fuera ignorada, pero la ley alentaba a tener un mejor cuidado y preservación de la virginidad de la mujer hasta el matrimonio y circunstancias ventajosas para la crianza de hijos. 3. Es en gran detrimento de la sociedad y la cultura cuando el gobierno trabaja en contra del valor de la virginidad, y, intencionalmente o no, apoya un comportamiento que no la valora o promueve la desvalorización de la virginidad y la abstinencia hasta el matrimonio. 4. Un hombre ilustró el valor de la virginidad con una historia real sobre una amiga que era dueña de una tienda de antigüedades y tenía una mesa a la venta. La mesa valía 600 pesos pero estaba rebajada a 300 pesos. Un hombre trató de rebajarla a 200 pesos, y ella no solo se negó, sino que se dio cuenta del verdadero valor de la mesa y subió el precio a su valor real, incluso cuando le ofrecieron 300 pesos. El hombre finalmente compró la mesa por 600 pesos, y ciertamente la trató como una mesa de 600 pesos, porque su valor había sido reconocido y se había luchado por él.
Algunas mujeres que saben que los hombres las tratan mal contribuyen al problema al venderse a bajo precio. C. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Si el hombre que se aprovechó de la mujer era considerado un marido completamente inaceptable por el padre de la agraviada, entonces ese hombre debía de pagar la dote sin recibir a la novia. Este era un fuerte incentivo en contra de tomar ventaja de mujeres jóvenes. D. Él le pasará plata. Esta breve presentación de la ley no sancionaba a la mujer involucrada. Esto se debía a que se pensaba que ella estaba en desventaja si alguno engañare a una doncella y necesitaba ser recompensada. Si no se habían aprovechado de ella, se pensaba que la pérdida de su virginidad y la disminución de sus perspectivas de matrimonio eran castigo suficiente. Y esta única consideración era un freno poderoso para las pasiones desordenadas y debía tender en gran medida a hacer respetables los matrimonios y prevenir todos los delitos de esta naturaleza. Col. 2, 18 a 20, 3 pecados capitales. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia, morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová, será muerto. A. La hechicera. Entre los antiguos, la práctica de la hechicería tenía dos asociaciones. Primero, contacto con poderes o personas ocultistas o demoníacos. En segundo lugar, estados alterados a través de drogas y pociones. Se entendía que había una conexión entre el consumo de drogas y las prácticas ocultistas. Y esta ley muestra que dicha comunicación es posible, y la penalización muestra que es peligrosa. 2. La versión King James traduce hechicera como bruja. Una encantadora, hechicera, cuya ayuda a veces se buscaba para atraer a las jóvenes doncellas a la locura. Aquí también se hace referencia al hombre brujo, pero se menciona a la mujer bruja, porque las mujeres son más propensas a ese pecado, y también porque al sexo más débil no se le debe librar de esta falta. 3. En este sustantivo de hechicera, el verbo es usar encantamientos, magia, hechicería o las artes de la brujería. Se alega que en nuestro inglés, bruja, proviene de to wit, es decir, conocer, en el adjetival wittig o wittig, contraído como witch. Los griegos tradujeron nuestra palabra por fármacos, envenenadoras, ya que las hechiceras traficaban con drogas y pociones farmacéuticas. Kaiser. 4. Sin duda, muchos de los israelitas habían aprendido estas curiosas artes durante su larga residencia con los egipcios, y los israelitas estaban tan apegados a ellas, que encontramos tales artes en renombre entre ellos, y varias prácticas de este tipo prevalecieron a lo largo de toda la historia judía, a pesar de que el delito era capital y en todos los casos se castigaba con la muerte. Clarke. V. Es claramente contra la voluntad de Dios que en esta vida los hombres mantengan cualquier comunicación con el mundo de los espíritus, excepto la de una comunión directa con Él, a través de su Hijo, por el Espíritu Santo. Morgan. B. A la hechicera no dejarás que viva. Esto se consideraba una amenaza tan grave que la hechicería se consideraba un crimen capital. Esta combinación de prácticas ocultas y estados alterados inducidos por drogas se consideraba destructiva para la cultura y el tejido moral del antiguo Israel. Y, así, con franqueza y absoluta finalidad, se promulgó la ley de Dios contra todo tráfico con el mundo de los espíritus malignos. Morgan. 2. La brujería es igualmente condenada en los días del Nuevo Testamento. Hechos 13:10. 19:19. Pero a pesar de las prácticas de la Iglesia en la Edad Media, no hay ningún indicio en el Nuevo Testamento de que los médiums o brujas deban ser sentenciados a muerte. Col. 3. Morirá. Aquí se usa la antigua palabra hebrea jerem. Jerem es algo dedicado a Dios. Sin embargo, no es una dedicación voluntaria sino involuntaria. Ahora es apartado para ser prohibido en la tierra. Kaiser. C. Cualquiera que cohabitare con bestia, morirá. La bestialidad era practicada en el mundo antiguo, y aquí Dios específicamente la condena. Y este acto sexual ofensivo aparentemente prevalecía entre los cananeos. Kaiser. La bestialidad no solo era una perversión obvia, figuraba tan a menudo en el ciclo cananeo, Cuentos de Baal, que probablemente tenía un significado religioso para los cananeos. Col.
2. A algunos les sorprende que la bestialidad sea legal en algunas naciones europeas y que una subcultura la practique y promueva. Sin embargo, no debería sorprendernos. Si el estándar de Dios es rechazado en un área de la moralidad sexual, entonces los estándares a menudo quedan en manos del individuo para decidir. Son la civilización cristiana y la moralidad las que han desalentado y condenado la fornicación, el adulterio, la pedofilia, la poligamia, la prostitución, la homosexualidad, la confusión de género y cosas por el estilo. A medida que la civilización y la moral cristiana son cada vez más objeto de burlas y rechazo, no es de sorprenderse que todas estas prácticas sexuales se practiquen, apoyen y fomenten cada vez más. 3. Hace algunos años, un grupo de estudiantes de una universidad respondió al patrocinio de la escuela de GLAAD, Días de Concientización Gay/lesbiana, con una parodia burlona que llamaron BAD, Días de Conciencia de la Bestialidad. La administración universitaria no les permitió promover ni realizar su celebración parodia, pero no había ninguna razón racional para prohibir esto aparte de un fundamento bíblico para la moralidad. 4. Si la medida moral para el acto sexual es, si se siente bien, hazlo, entonces no hay medida moral, y la cultura seguirá creciendo en depravación hasta que esto cambie. D. El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová, será muerto. En el antiguo Israel, estaba estrictamente prohibido sacrificar a los dioses paganos. Esta ley se violaba a menudo y raras veces se aplicaba esta sanción. Un raro ejemplo de su aplicación fue cuando Elías ejecutó a los profetas de Baal en 1 Reyes 18:40. 3. 21. Compasión por el extranjero. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Al extranjero no engañarás ni angustiarás. Una buena medida de nuestro carácter moral se encuentra en cómo tratamos a un extranjero. A las personas a menudo les resulta fácil tratar bien a su propia carne y sangre, pero Dios nos ordena que nos preocupemos por los demás, incluido el extranjero. Y el odio duradero y la lucha entre grupos étnicos y nacionales muestra cuán poco ha progresado la humanidad. 2. Es justo examinar cuán complacientes somos con los extranjeros entre nosotros. Si nos quedamos con nuestro propio grupo seguro y disfrutamos de todas las bendiciones y fallamos en llegar a ser una bendición para los demás, entonces es como si engañaras o angustiaras al extranjero. B. Porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. La propia experiencia de Israel de haber sido extranjeros debería haberles dado la simpatía apropiada hacia los extranjeros en medio de ellos. Y el mandato de Dios para que hubiera bondad y buen trato hacia el extranjero no significaba que no era bueno o apropiado que los extranjeros recibieran permiso para vivir en una nueva comunidad. El pueblo de Israel fue extranjero en la tierra de Egipto, pero ellos fueron invitados por parte de Faraón. Génesis 47, 5-6. Israel no era bienvenida en Canaán, y su llegada fue tenida como una guerra de conquista. Los gobiernos tienen el derecho y la responsabilidad de controlar las fronteras y la inmigración. Sin embargo, no hay duda de la responsabilidad del individuo de no engañar ni angustiar al extranjero. 4. 22-24. Compasión por los débiles y vulnerables. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. La viuda y el huérfano eran los miembros más débiles y vulnerables de la sociedad. En una sociedad desenfrenada, de la supervivencia del más apto, serían los primeros en sufrir abuso y destrucción. Dios aquí ordenó que por lo menos, no fueran afligidos. Y fueron los profetas quienes reprendieron a Israel por su negligencia en esta área de oprimir a los pobres y los débiles. Kaiser. B. Os mataré a espada. Debido a su especial vulnerabilidad, Dios ordenó un cuidado especial y preocupación por ellos, prometiendo protegerlos. Y la sociedad que carece de justicia social estará ella misma bajo el juicio de Dios. Col. 5. 25-27. Compasión por los pobres. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo,
a la puesta del sol se lo devolverás. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero. El interés estaba prohibido en los préstamos hechos a los pobres y la toma de la garantía colateral debía de ser razonable. Y la razón de la prohibición es presuntamente que el pobre toma prestado cuando lo necesita. El préstamo se considera una ayuda a un prójimo, y sería inmoral ganar dinero con su necesidad. Col. 2. Esto solo prohibía cobrar intereses sobre los préstamos para ayudar a los pobres. Adam Clarke dijo de la palabra traducida como usura, nesech, de nasach, morder, cortar o perforar con los dientes, morder la usura. Por lo que los latinos lo llaman usura vorax, usura devoradora. Quizás usura se pueda traducir más apropiadamente como interés fuera de la ley, recibir más por el préstamo de dinero de lo que realmente vale, y más de lo que la ley permite. Trapp comentó de la palabra usura, hebreo, usura mordaz. 3. La prohibición de los intereses se escribió pensando en los pobres. Los préstamos comerciales no se prohibieron explícitamente porque no se consideraron. De los 16 pasajes bíblicos que tratan sobre préstamos, pero no sobre intereses, ninguno trata sobre préstamos comerciales. Los préstamos comerciales simplemente no entraban en el ámbito bíblico. Gamoran, citado por Kaiser. B. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo. El hecho de que la prenda de alguien se pudiera usar como una retención colateral, bajo circunstancias reguladas, muestra que se trataba de préstamos, con un reembolso esperado y garantizado mediante la retención colateral. No eran regalos sino préstamos. Y retener la prenda exterior, utilizada como garantía temporal, durante la noche estaba estrictamente prohibido, ya que incluso un préstamo sin intereses aparentemente requería algún tipo de prenda o garantía. Kaiser. C. Y cuando él clamare a mí, yo le oiré. Dios prometió escuchar la oración del hombre pobre cuando clamara al Señor. La simpatía general de Dios por los pobres se refleja en el hecho que Jesús vino de una familia pobre. Cuando él fue dedicado en el templo, poco después de su nacimiento, el sacrificio ofrecido fue el de una familia pobre. 2 aves, Lucas 2:24. 6, 28 a 31, leyes en cuanto a la santidad y la separación para Dios. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. La medida más básica de la santidad es lo que decimos. A Dios le importa cómo hablamos de Él y de aquellos que tienen autoridad legítima sobre nosotros. Y, de acuerdo con Clarke y otros, el contexto muestra que jueces, Elohim, no es una referencia a Dios. Había leyes en cuanto a blasfemar en contra de Dios, pero aquí combinado con ni maldecirás al príncipe de tu pueblo sugiere que Elohim aquí se refiere a los jueces legales de Israel, como a veces lo hace, Éxodo 22:9, Salmo 82:6. 2. Este es el famoso versículo citado por Pablo en su juicio ante el sumo sacerdote, Hechos 23:5. Col. B. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Otra manera de honrar a Dios es darle lo que le corresponde. Cuando se nos ordena que le demos algo a Dios, es pecado no dárselo o demorarnos en dárselo. Y la verdadera obediencia es pronta y presente, lista y rápida, sin reparos ni consultas. C. Me darás el primogénito de tus hijos, de acuerdo con Éxodo 13, 11-12. Este mandamiento debía de ser obedecido cuando ellos llegaran a Canaán. Gran parte de la ley mosaica no tenía sentido para Israel en el desierto y fue dada para prepararlos para la vida en Canaán. Y, si hubieran obedecido y confiado en Dios de la manera en que debían haberlo hecho, en este punto estaban a solo un poco más de un año de Canaán.
Debido a la incredulidad y la desobediencia, estaban a unos 40 años de Canaán, pero no sabían eso cuando se les dio la ley. D. Me darás el primogénito de tus hijos. Esto se hacía mediante de la redención, dar dinero como sustituto del hijo, Éxodo 34, 19-20. El dinero también era un sustituto para los primogénitos entre los animales impuros, pero el primogénito de los animales puros era sacrificado a Jehová. Y esta ley con respecto a la entrega del primogénito a Dios era importante porque, dado que siempre se consideraba al primogénito como el mejor, era una forma demostrada de dar lo mejor a Dios. Le recordaba a Israel que Dios los tenía como su primogénito, su pueblo escogido. Le recordaba a Israel que Dios libró a sus primogénitos cuando juzgó a los primogénitos de Egipto. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. Este fue un mandamiento para actuar de manera diferente a los animales, que hurgaban los cadáveres libremente. Dios llamó a Israel a que fueran varones santos, y no a actuar como carroñeros que desgarran los cadáveres como si fueran animales. Esto refuerza la idea básica de la santidad, que somos apartados, diferentes. Y Kaiser agrega dos pensamientos más: los animales asesinados por otro eran inmundos por dos razones. 1. Las bestias carnívoras que lo desgarraban eran inmundas. Y 2. La sangre de tal animal muerto permanecía en sus tejidos, dejándolo impuro. En cambio, la gente debía arrojar esa carne a los perros. 2. En la conclusión de este capítulo vemos la gran razón de todas las ordenanzas y leyes que contiene. Ningún mandamiento fue emitido solamente por la soberanía de Dios. Se los dio al pueblo como restricciones sobre las pasiones desordenadas y como incentivos a la santidad, y por eso dice, y me seréis hombres santos.